no se trata de mí. Se trata de la gloria de Dios. Ahora, nosotros llegamos muy fácil a las respuestas, y si uno se pone a leer la Biblia, uno llega a esa misma conclusión. Todo se trata de Dios. El dueño del chuzo es Dios. Dios hace todo para su propia gloria. Pero en la práctica cotidiana, la realidad parece un poquito diferente en nuestras propias vidas. En la práctica nosotros procuramos fabricar nuestra propia gloria. Nos olvidamos o no tenemos en cuenta que todo es para la gloria de Dios y comenzamos a fabricarnos nuestra autogloria. La mayoría de decisiones que usted y yo tomamos a diario van a buscar la gloria de nosotros mismos. Esa es una realidad. Ahora, ¿qué pasa con esto de que nosotros tomamos nuestras decisiones y vivimos nuestra vida para darnos gloria a nosotros mismos? Sin nosotros darnos cuenta, estamos dejando el nombre de Dios por el piso. E Israel ejemplifica esto muy bien. Les voy a invitar que abran sus Biblias en Ezequiel 36. Ezequiel 36. Y vamos a leer del verso 16 al 38. Ezequiel 36, capítulo 36, versos 16 al 38. ¿Ok? ¿No lo encuentran? Ezequiel está en el Antiguo Testamento, está entre los profetas, está más o menos entre Salmos y antes de Mateo. Okay. ¿Listo? ¿Estamos? Ezequiel 36, versos 16 al 38. Voy a leer en favor de ustedes. El Señor me dirigió otra vez la palabra. Hijo de hombre, cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y sus acciones. Su conducta ante mí era semejante a la impureza de una mujer en sus días de menstruación. Por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos, desaté mi furor contra ella. Los dispersé entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Los juzgué según la conducta de sus acciones. Pero al llegar a las distintas naciones, ellos profanaban mi santo nombre, pues se decía de ellos: son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Por eso, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente: voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor. Lo afirma el Señor Omnipotente. Los rescataré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos, los haré regresar a su propia tierra, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de
todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré mi espíritu nuevo, un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que sufran hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo para que no sufran más entre las naciones el oprobio de pasar hambre. Así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas y sentirán vergüenza. Y sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y prácticas. Y quiero que sepan esto. Y quiero que sepan que esto no lo hago por consideración a ustedes. Lo afirma el Señor. Oh pueblo de Israel, sientan vergüenza y confusión por su conducta. Así dice el Señor omnipotente. El día que yo los purifique de todas sus iniquidades, poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas. Se cultivará la tierra desolada y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasen por ella. Entonces se dirá: esta tierra que antes yacía desolada es ahora un jardín del Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortalecidas. Entonces las naciones que quedaron alrededor sabrán que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Así dice el Señor omnipotente: todavía he de concederle al pueblo de Israel que me suplique aumentar el número de sus hombres hasta que sean como un rebaño. Entonces las ciudades desoladas se llenarán de mucha gente. Serán como ovejas que durante las fiestas solemnes se llevan a Jerusalén para los sacrificios. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Señor, estamos ante tu palabra. Gracias por este pasaje tan precioso y gracias, Señor, por lo que haces con tu pueblo. Te rogamos nos guíes y que sea tu mensaje pastoreando nuestro corazón. Aumenta nuestra fe para creer tus promesas y para poder acceder a esa gracia preciosa tuya que has derramado por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo que se puede ver en el pasaje. Lo primero que podemos ver en el pasaje es un Dios humillado por la causa del pueblo. La segunda parte es Dios restaura al pueblo a través de la gracia. El tercer punto es Dios cumple por Israel. No es Israel el que cumple, es Dios el que cumple por Israel. Y 4, la ñapa o la encima, para dejar claro de quién es la gloria. Pero antes quisiera darles ya que Jonathan nos hizo una invitación para aprender a estudiar la Biblia, quisiera darles un principio de interpretación. Ezequiel es un libro de los profetas. Los profetas se leen o se estudian a la luz, o el marco de referencia para ellos es el pacto. ¿Sí? Si ustedes leen los primeros 5 libros de la Biblia, se van a dar cuenta que Dios hizo un pacto con Israel. Resulta que la ley, lo que nosotros llamamos ley, o lo que el judío conoce como ley, no es otra cosa que la articulación de un pacto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un pacto? A ver, ¿dónde están los abogados? Carlos. Un acuerdo entre dos partes. Un acuerdo entre dos partes. ¿Sí? Ahora, este pacto se lee
como en la jurisprudencia del Oriente en ese tiempo. Cuando un rey conquistaba una tierra, ¿cierto? Entonces ese rey grande hacía un contrato con un rey más pequeño, inferior en fuerza, y hacía un contrato con él. El pacto que se ve en la Biblia es similar a este. No es un pacto entre dos iguales. No es que el pueblo sea igual a Dios, no. Dios está por encima del pueblo. Eso se conoce como un pacto entre rey y vasallo. Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero algo que representa esto, aunque me veo impedido para hacer la ilustración, ¿ustedes se acuerdan del TLC? ¿Sí saben qué es eso? Es un tratado de libre comercio entre un país y otro país, y obviamente un país es más poderoso que el otro. En este caso, el derecho del mayor prima sobre el menor. Poniéndolo en otro sentido, los derechos del papá priman por encima del hijo. Ahora, un pacto tiene cláusulas, ¿cierto? Unas cláusulas, yo no logré encontrar cómo se llaman, unas cláusulas normativas y otras cláusulas penales. ¿Sí me hago entender? Entonces las cláusulas, me corriges Carlos Mario si no estoy bien, las cláusulas normativas, es decir, yo en qué me estoy comprometiendo. ¿Sí me hago entender? Entonces en el contrato yo me comprometo a hacer esto, y la idea del contrato es que eso efectivamente se cumpla. Ahora, las cláusulas penales son cláusulas que están ahí para garantizar que lo que uno se comprometió a cumplir, lo cumpliera. En otras palabras, esas cláusulas penales contemplan un castigo ante el no cumplimiento de esas cláusulas o esos compromisos que se han adquirido. ¿Sí? Esto es muy complejo, es un lenguaje pues un poquito ladrilludo, pero en otro sentido es un compromiso entre Dios e Israel, donde Israel se compromete a hacer su parte, Dios se compromete a hacer su parte, y si uno de los dos no cumple, hay un castigo para cualquiera de los dos. En este caso, Dios siempre cumple, Dios nunca se equivoca, pero bueno, con Israel la cosa es diferente. El hecho es que ellos hicieron ese contrato, ellos hicieron ese negocio, e Israel dijo que sí, aceptaba ese negocio, ese contrato, ese pacto tal como estaba. Ahora, el contrato que uno hace para arrendamiento es para vivir en una casa. Ese es el propósito de ese contrato. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito del contrato o de ese pacto entre Dios y el pueblo de Israel? Ya lo habíamos mencionado un poquitico antes. Darle la gloria a Dios. Y no solamente es darle la gloria a Dios, sino que es dársela a través del pueblo, del comportamiento del pueblo, pero para que las demás naciones conocieran esa gloria. En otras palabras, para que las demás naciones conocieran quién era Dios, ¿sí? Para que el glorioso nombre de Dios fuera conocido en todo el mundo a través del comportamiento de su pueblo. Ahora, esto trae una cuestión muy sencilla. Si se da el cumplimiento, entonces las dos cosas suceden. La gloria es dada a Dios y el pueblo recibe los beneficios de que Dios fuera su Dios y los bendecía. Pero si el pacto no se cumplía, o si una de las dos partes lo rompía, entonces sucedía exactamente lo contrario al propósito del pacto. En ese caso, la gloria de Dios quedaba por el piso. Cuando el pueblo de Israel no cumplía el pacto, en lugar de darle la gloria a Dios, estaba avergonzando a Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Sí.
¿Por qué el incumplimiento del pacto o el incumplimiento de la ley daba vergüenza a Dios o avergonzaba a Dios? Sencillamente porque el pacto estaba diseñado para que el pueblo reflejara el carácter de Dios a través de su comportamiento. Al no reflejarlo, ellos estaban representando una imagen que no correspondía con la imagen santa de Dios, ¿sí? Una ilustración sencilla. Un día, esta semana estaba manejando y yo iba pues normal, y por mi derecha iba un hombre y se me metió pues imprudentemente o agresivamente, y entonces uno se queda como... Resulta que él en su carro tenía el pescadito con Jesús, y entonces uno piensa, uy, qué imagen está reflejando este hombre de su Dios. Él como cristiano debería reflejar el verdadero carácter de Dios y manejar como se debe. Yo en ese momento, ay, está hablando mal de los cristianos. En el carro que conduzco no hay ninguna etiqueta ni nada, pero yo soy cristiano y yo también tengo que reconocer que a mí a veces me cuesta manejar a la defensiva. Bueno, por lo anterior, es decir, el pueblo, al no cumplir, que esto es una realidad, el pueblo no fue capaz de cumplir ese pacto, entonces el pueblo quedaba sujeto a las cláusulas penales del pacto. Y una de esas cláusulas contemplaba que el pueblo iba a ser esparcido en medio de las otras naciones. Y aquí es donde comienza Dios a hablarle al profeta y muestra el primer punto de nuestro mensaje, que es Dios humillado por causa de su pueblo. ¿Sí? Entonces, Israel no cumple lo pactado, versos 17 y 19. Hijo de hombre, cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y sus acciones. Su conducta ante mí era semejante a la impureza de una mujer en sus días de menstruación. Por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos, desaté mi furor contra ellos. Los esparcí entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Los juzgué según su conducta y sus acciones. En otras palabras, Dios los juzgó no como le pareció, sino como el pacto, como la ley ya lo establecía. Entonces ellos fueron a dar a otras naciones como cautivos. Ellos, ¿cómo violaron el pacto? Fácil: derramando sangre de otras personas, es decir, oprimiendo a otras personas, atentando contra el prójimo y también con idolatría. Eso estaba contemplado como pecado en el pacto, y por eso es que Dios los castiga, como ellos habían dicho que sí. Y cabe mencionar que el hecho de atentar y de buscar ídolos y de pasar por encima de otras personas, de oprimirlos, es una forma para fabricar nuestra propia gloria. Ahora, ¿cómo es que Israel profana el nombre de Dios entre las naciones? El castigo que Dios echó que Israel se echó encima ensució el nombre de Dios. Es como cuando un hijo va a dar a la cárcel, que de cierta manera eso trae vergüenza para la familia, o cuando un magistrado de cierta corte no actúa como debería, si entienden de lo que les estoy hablando. Entonces el nombre de una institución, el nombre de el mayor queda ensuciado por el menor. También se puede ver cuando el trabajador hace quedar mal a la empresa. ¿Sí o qué? Sencillo. Israel, por medio de sus actos, hizo quedar mal a Dios, por medio de no cumplir lo que se había comprometido a cumplir. Ahora, hay otra cosa. En Oriente, en ese tiempo, cuando un pueblo era dominado por otro pueblo, realmente no era una lucha entre pueblos, era una lucha entre dioses.
entonces el Dios más grande, el Dios más poderoso vencía al menor. Entonces, si vino Babilonia y se llevó a Israel, lo venció, ¿qué está diciendo eso? Que su Dios, Marduk, es más fuerte que Yahvé. Cuando Yahvé lo único que estaba haciendo era corrigiendo a su pueblo. Entonces, el nombre de Dios quedó por el suelo por el comportamiento de su pueblo. Y Dios al ver eso, dice el verso 22, por eso adviérteles al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente: voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones. Entonces Dios se propone actuar en favor de Israel. ¿De qué? De su propio nombre. Dios se propone actuar para limpiar su nombre y demostrar que su nombre no es el que Israel está reflejando. Y Dios hace esto por su propia cuenta. Él no está esperando que Israel haga algo para solucionar el problema. Es Dios mismo el que actúa. ¿Y cómo actúa? Versos 24. Los sacaré de entre las demás naciones, los reuniré de entre los pueblos, los haré regresar a su propia tierra, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré mi espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Quien piensa que el Dios del Antiguo Testamento, y escúchenme bien, si usted considera que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, este pasaje está gritando exactamente lo contrario. El pueblo que había ido al exilio, el pueblo que había sido castigado porque dijo que sí, Dios va y lo rescata y lo trae. Israel sigue siendo culpable. Israel no es inocente. Y Dios comienza a defender su nombre teniendo gracia por este pueblo. ¿Qué hace? Lo trae y como un padre a su hijo después de estar en la cárcel, lo trae a casa y lo limpia. Lo limpia de su pecado, de su inmundicia. ¿Y cómo hace Dios este proceso de restauración? Porque es una restauración con gracia, cambiando el corazón de ellos. Verso 26 y 27. Les daré un corazón y les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Por naturaleza, nosotros tenemos un corazón que se inclina al pecado. Esa es nuestra realidad. Si usted considera que usted tiene lo mínimo para responderle a Dios, déjeme decirle que está mal informado. Jonathan nos lo dejó claro hace 15 días. El corazón del hombre es enteramente pecador. Y realmente no tenemos que ir muy lejos para comprobar eso.
solamente es mirar aquí. Pero Dios actúa con gracia por un pueblo que no lo merece y con una gracia que cambia el corazón. El poder irresistible de la gracia cambia el corazón. El Espíritu Santo, y aquí es donde entra el Espíritu Santo, es el que nos capacita para abrir los ojos ante la gracia. Si nosotros consideramos que tenemos con qué responder, vamos a ir a nuestro corazón para buscar eso para responder. Pero si reconocemos que nuestro corazón es completamente pecador, el único que nos puede salvar es el Espíritu Santo abriéndonos los ojos. Y abriéndonos los ojos a la gracia. Porque la gracia es el instrumento con el cual Dios cambia el corazón del ser humano. Aquí voy a apelar a su memoria y les voy a preguntar o les voy a pedir que por favor recuerden quién ha experimentado antes la gracia de Dios. ¿Quién se ha visto, se ha reconocido pecador y ha visto que solamente esa gracia es la que puede salvar, es la que puede cambiar el corazón? Quien ha experimentado la gracia reconoce que su corazón ya no desea lo que antes deseaba. Quien ha experimentado la gracia sabe que el poder de la gracia es más fuerte que el poder del pecado. Solo cuando el Espíritu nos estrella contra su gracia es que nuestro corazón cambia de naturaleza y comienza a desear lo que antes no deseaba, a Dios y a su gloria. Solo cuando somos atravesados por su gracia es que nuestra adoración a Dios fluye libremente y el amor por nuestros semejantes brota como un manantial. Y ahí está el cumplimiento de la gracia. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Solo la gracia nos permite llegar allá. Solo la gracia puede llevar a frutos que verdaderamente glorifiquen a Dios. Pues donde hay gracia, no hay jactancia humana. Solo la gracia nos lleva a cumplir las leyes que nuestro corazón pecaminoso nunca cumpliría por sí solo. Solo el Espíritu Santo y la gracia nos permiten vivir en santidad. Quien ha experimentado la gracia sabe que ese milagro nos incapacita para pecar. Quien ha vivido esos momentos de extrema comunión con el Señor en los cuales uno simplemente es dependiente, es que el corazón cambia. Y solamente después de que Dios muestra su gracia, después de que Dios cambia el corazón del pueblo con su gracia, es que hay una restauración del vínculo. Versos 28 y 30. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas y haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que sufran hambre. El cumplimiento del pacto, el pueblo siendo el pueblo de Dios y dándole gloria a Dios, y Dios bendiciendo a su pueblo con el fruto de la tierra y con lo que todo el pacto contemplaba que eran bendiciones para un pueblo que le decía sí a ser hijos de Dios.
y Dios dice, otra vez ustedes serán mi pueblo. Pero un momentico. Entonces, ellos dijeron que sí y luego no fueron capaces de cumplir y dejaron el nombre de Dios en vergüenza. Y Dios otra vez les dice que otra vez les encarga su nombre, otra vez les confía la santidad de su nombre. ¿Dios está loco? No está loco, es pura gracia. Es un Dios que va más allá de lo que nuestro pecaminoso corazón puede ir. Ahora, el fruto natural de la gracia es el arrepentimiento. El reconocer la gravedad de mi pecado y la santidad de Dios es lo que me permite ver lo infinita que es la cruz. Solo cuando el pueblo experimenta la gracia de Dios se percata de lo malo que ha sido. Y esto no es obra de nuestro corazón, es obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. 3. Dios cumple por Israel. En los versos 33 y 34 Dios reconstruye las ciudades y vuelve a renacer el campo. Eso es parte del beneficio de Dios. Reconstruir una ciudad. Yo estuve hablando con mi compañero de cuarto del seminario, él es de la ciudad de Armenia, que vivió un terremoto hace muchos años. La reconstrucción de una ciudad es la reconstrucción de la identidad de un pueblo. Si la ciudad está destruida, ¿cómo se siente la identidad de su pueblo? Si reconstruimos la ciudad y hacemos edificios bonitos y edificios imponentes, ¿cómo se siente la identidad del pueblo? Dios hace eso, que también es un beneficio del pacto. Y lo hace Dios, no lo hace el pueblo. Y renace el campo. Yo soy campesino, yo nací en una tierra de cultivos y yo sé que sin campo no hay ciudad. Hay muchas personas que están creyendo que la comida crece en los supermercados. Sin campo no hay ciudad. Si el campo no produce, no se pueden construir los edificios y no puede nadie habitar en las ciudades. Y Dios tiene en cuenta toda la regeneración de la economía de su pueblo. Y aquí es donde las naciones, al ver el antes, las ciudades destruidas y los campos arrasados, y después ver las ciudades reconstruidas y el pueblo renacido, es que las naciones que ven eso desde afuera dicen, este Dios realmente es un Dios grande. Y se logra el propósito que Dios se puso desde el principio: dar gloria a su nombre y limpiar su nombre. Y encima les deja una ñapa, que está en el verso 37 y 38, donde Dios les dice que va a multiplicar al pueblo. Si ustedes lo notaron, un pueblo poderoso o un Dios poderoso siempre representa, un pueblo poderoso siempre representa a un Dios poderoso. Ejército grande vence a un ejército pequeño. Entonces el ejército grande tiene un Dios grande y el ejército pequeño tiene un Dios pequeñito. Aquí Dios está diciendo, voy a crecer el ejército. Crecer el pueblo es crecer el ejército, y un ejército grande es para la gloria de su Dios, y más el de Israel. Todo eso para demostrarles a los pueblos vecinos que realmente Yahvé, que realmente el Dios de Israel es un Dios poderoso,
que es un Dios con un nombre muy glorioso. Eso es lo que nos dice el pasaje. Ese es el panorama del pasaje. Un pueblo que peca y un Dios que lo rescata por pura gracia, no porque el pueblo lo merecía. Ahora, otro principio, no de interpretación, pero sí devocional, que les doy. Cuando ustedes se acerquen a un pasaje del Antiguo Testamento, asegúrense de investigar cómo es que ven el Evangelio en ese pasaje. ¿Sí? Tengo un pasaje del Antiguo Testamento donde Pablo no habla de la cruz, sino que habla de otra cosa. ¿Cómo encuentro yo el Evangelio allá? Lo primero es que tengo que tener claro cuál es el Evangelio. ¿Cuál es el marco del Evangelio? El marco del Evangelio, resumiéndolo, es que, como ya vimos, todo es para la gloria de Dios. Segundo, que somos irremediablemente pecadores. Tercero, que Dios por gracia se entregó en la cruz para rescatarnos, para traernos de las naciones. Y tercero, Dios nos concede el arrepentimiento y la fe. Entonces comenzamos. Todo es para la gloria de Dios. El propósito del pacto era dar gloria a Dios. El propósito de nuestra vida como cristianos es que se hable bien de Dios. Por medio de nosotros es que las demás naciones, las personas que están afuera, conocen el carácter santo de nuestro Dios. Entonces, o le damos gloria o le damos vergüenza. Nunca estamos en la mitad. O lo uno o lo otro. Y realmente somos humanos y en nuestro corazón no hay nada bueno y no puede salir nada bueno. Entonces, lo más probable es que lo vamos a avergonzar. Y por eso está la cruz. Un Dios que se humilla y se entrega en Ezequiel en espíritu, entrega su espíritu al hombre, pero en el Nuevo Testamento se entrega en carne y hueso por su pueblo. El castigo que merecía el pueblo, Él lo asume en su propio ser. Jesús vino en carne y hueso porque así podía morir. ¿Por qué? Porque la consecuencia, el castigo del pecado es la muerte. Un Dios que se humilla y se entrega por su pueblo. Un Dios que mete las manos al fuego por su pueblo. Un Dios que cambia el corazón a punta de gracia. Y una gracia que, como ya vimos, cambia nuestros deseos. Y lo último es arrepentimiento y fe. El hombre solo es capaz de responder cuando lo atraviesa la gracia. Solo cuando ocurre el milagro de ser atrapados por su gracia es que nuestro corazón cumple la ley de Dios. Así podemos ver el Evangelio en este pasaje. Y la pregunta pertinente, entonces ¿yo qué hago? Déjese seducir por su gracia. Evidencia esa gracia de Dios hacia su pueblo y déjese seducir. Traer a la memoria esos episodios en los cuales hemos experimentado la gracia es una buena ayuda. Recordar esos momentos en los cuales simplemente respirábamos esa gracia de nuestro Dios. Escudriñar las Escrituras y poder evidenciar su gracia en ellos. Escríbale gracia arribita de sus lentes cuando lea la Biblia. Ora, pídele al Señor que te dé su Espíritu Santo para que te ayude a comprender su gracia.
Ahora, hay muchos acá que no han sentido esa gracia. Hay muchos aquí que no han evidenciado esa gracia. Realmente, si usted es de esas personas, la oración y el estudio de las Escrituras es un camino obligado. Entonces aproveche este mes en el cual estamos haciendo énfasis en ir a la palabra y la oración. Ore, Señor, muéstrame tu gracia, dame tu Espíritu Santo, te necesito. Oremos. Señor, que Dios es el que tenemos, un Dios que no actúa como nosotros actuaríamos, un Dios que restaura con gracia, un Dios que cambia el corazón con el poder de una gracia que simplemente no se puede resistir. Señor, yo te ruego por mis hermanos que ellos puedan recordar esos momentos de gracia, que puedan experimentar incluso en este momento tu gracia. Si llegamos a este conocimiento es porque tienes gracia en nosotros. Que tu gracia nos pastoree y aumenta nuestra fe para creer que somos objeto de tu gracia, que realmente nos amas, que esa cruz es para mí y para mis hermanos que no han sentido esa gracia. Señor, yo te pido que sea tu Espíritu Santo mostrando el carácter de quien eres, un Dios amoroso, y que en su fondo del corazón sabe que estás en búsqueda de nosotros para hacernos objeto de tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor te dé el regalo para aquellos que quizás como yo muchas veces se sienten culpables porque no glorificamos el nombre del Señor como deberíamos hacerlo en todos los escenarios de nuestra vida, sino que por el contrario parece